la doctora García, somos los responsables de la unidad docente asistencial del Hospital Provincial. Y más o menos este es el cronograma que hemos armado para ponerlos al tanto de los temas más importantes respecto a la especialidad de traumatología y ortopedia, temas que le pueden ser útiles en su, digamos, desempeño futuro como profesionales, y que también, en cierta forma, son un poquito los temas con los que insistimos en el examen final. En otras ocasiones me han preguntado respecto a los parciales y todo eso. Nosotros por ahora no estamos tomando parciales en el provincial, se toman todos centralizados en la facultad, en el Hospital Centenario, los parciales. Y respecto a las clases presenciales, bueno, por ahora no hay novedad en ese sentido, y lo mismo que las prácticas de la especialidad, que en el Hospital Provincial tampoco nos han autorizado para dar prácticas, las cuales se están haciendo también, o sea, los talleres de férulas, yeso, curación, todas esas cosas, esos talleres se están dando en el Centenario por ahora, hasta que la situación cambie, o hasta que acá los responsables de la unidad docente nos autoricen a poder dar dichas prácticas. Por lo tanto, estamos tratando de dar todas estas clases como para que tengan una adecuada formación en nuestra especialidad y puedan resolver o diagnosticar y tratar o saber cuándo derivar los casos más frecuentes en nuestra consulta, sobre todo la parte de traumatología. O sea, la parte de traumatología en sí, en la consulta de la Guardia General, prácticamente el 50 al 60% de las consultas son de origen traumatológico, de los cuales una de las más frecuentes es la lumbalgia, lumbocetalgia, que ya fue una clase que ya fue dada en la oportunidad anterior, y ahora nos ocuparía un motivo de consulta muy frecuente, que es lo que es la patología traumática a nivel de tobillo, y le agregué una pequeña descripción también de la patología a nivel de la fractura de astrágalo. O sea, nos ocuparía el tema fracturas de tobillo, dentro de los que incluimos fractura de astrágalo. Así que, bueno, creería que ya estamos como para arrancar el tema de lleno. Así que comparto la pantalla, me avisan si no se ve. A ver. Ahí está. Bueno, ¿estamos bien? Sí, se ve re bien. Perfecto. Bueno. Entonces, arrancamos con lo que es la patología traumática del tobillo y pie. Como les decía recién, bastante frecuente como motivo de consulta en guardia. Y con el incremento de los accidentes de tránsito y todo lo que sea accidente durante práctica deportiva, se ha incrementado mucho en los últimos años este tipo de patología. Entonces, arrancando un poquito, en su mayoría este tipo de fracturas suelen comprometer la articulación del tobillo. Pueden ser por encima, como pueden ver acá, a donde esto es ya vamos a pasar más adelante qué tipo de fractura es, o pueden comprometer en sí la articulación. Hay varias clasificaciones, multitud de clasificaciones, de las cuales les voy a dar la más importante. Y tal vez, a pesar de que es una de las que más usamos nosotros, para el médico general no es una de las más fáciles de recordar, así que vamos a tratar de describir las otras clasificaciones más fáciles de recordar, si se quiere. No obstante, la
Un segundito que creo que gente está tratando de conectar, a ver. A ver. Sí. Chicos, díganle a sus compañeros que dentro de un ratito no voy a poder seguir admitiendo gente porque si no se nos va a interrumpir permanentemente la clase. A ver si hay alguien más. Bueno, les decía que volver a entrar en la clase. Ahí está. Está un poquito lenta la notebook. Les decía que hay varias clasificaciones. Una de las más usadas por los especialistas es la clasificación de AO de Suiza, la Organización Internacional de Traumatología, de Ortopedia y Traumatología de Suiza, es la clasificación clásica, a donde se divide de acuerdo al segmento del cuerpo. Voy al puntero, ahí está. De acuerdo al segmento del cuerpo, el segmento es el 44. Entonces, dentro de la clasificación de la O sería fractura 44. Después tenemos A, B y C, según la ubicación. Si es por debajo de la sindesmosis, es el tipo A. Atravesando la sindesmosis, el tipo B. Y el tipo C es suprasindesmal, con o sin lesión o diastasis de la articulación tibio-peronea inferior. Vamos a repasar someramente un poquito la anatomía de lo que es los ligamentos del lado externo del tobillo. Insisto con el lado externo porque el ligamento interno del tobillo tiene solamente 2 haces. Es mucho menos frecuente la lesión traumática de este ligamento. La más frecuente es la lesión del ligamento lateral externo, que acá está graficado muy bien. Fíjense, tenemos acá la tibia, acá tenemos el peroné. El ligamento tibio-peroneo anterior o sindesmal, del que hablamos recién. Ligamento tibio-peroneo posterior. La sindesmosis, que está formado por estos dos ligamentos anterior y posterior. Por otro lado, lo que nos ocupa el ligamento lateral externo propiamente dicho, está dado por 3 haces. Un ligamento peroneo astragalino anterior, fíjense que va desde la apófisis estiloide del peroné hasta la cara lateral del astrágalo. Un ligamento peroneo calcáneo que va desde la apófisis estiloide también, desde la punta de la estiloides a la cara lateral del calcáneo. Y un ligamento peroneo astragalino posterior que va desde la estiloides en su cara posterior inferior hasta la cara posterior del astrágalo. Este es un poquito la llave de la estabilidad del ligamento de la articulación del tobillo. Esto es el tendón de Aquiles, estos son los ligamentos cortos del tarso, donde tenemos el ligamento calcáneo cuboide, el ligamento astragalo-escafoide. Son las 2 articulaciones más importantes del medio pie. Y por lejos es el ligamento de mayor jerarquía, el que más lesiones sufre a nivel de la cara externa del tobillo. Hasta ahora vamos bien, cualquier cosa me pueden interrumpir si tiene algo no quedó claro.
Pasando de la clasificación AO, tenemos la clasificación Weber, que fíjense que es bastante parecida y es una más fácil de recordar. Las fracturas de tobillo de Weber, la clasificación de Weber de fractura de tobillo, la tipo A, es toda aquella lesión que está por debajo de la sindesmosis que vimos recién. O sea, tenemos la sindesmosis tibio-peronea, anterior y posterior, la clasificación de Weber tipo A. Acá tiene la sindesmosis, es por debajo de la sindesmosis. ¿Qué pasa? El complejo lateral que recién vimos, que está dado por el ligamento peroneo astragalino anterior, posterior y peroneo calcáneo, cuando hay una lesión en varo y rotación externa, este ligamento, a ver, me parece que alguien quiere... Profe, disculpe, ¿cuál es el ligamento que más se rompe que dijo recién? El que más frecuente se rompe antes de la fractura, digamos, en los esguinces y ese tipo de lesiones, el ligamento peroneo astragalino anterior. Bueno, voy a admitir otro, no de nada, voy a admitir otro, ya no voy a poder admitir más porque si no nos va a retrasar mucho la clase. Decía que entonces el peroneo astragalino anterior, el que más frecuente se rompe, el que primero se tensa y junto con los otros dos ligamentos pueden producir el arrancamiento de la punta de la estiloide del peroné. Esto, por este mecanismo de varo y generalmente rotación externa, se produce esta lesión que se llama avulsión de la punta de la estiloide del peroné. Y en su defecto se produce también lo que es la fractura infrasindesmal, que sería la Weber tipo A. Hasta ahí vamos. Un segundito que está bastante lenta la... Puede ser aislada, puede acompañarse de lesión del maleolo interno, en ese caso es la A2, la fractura aislada que vimos recién, que es esta, es la A1, la A2 es cuando se acompaña de fractura vertical del maleolo interno. Fíjense, cuando se produce una supinación brusca, puede arrancarse el fragmento de la punta del maleolo lateral o maleo peroneo y después el astrágalo comprime contra el maleolo interno y produce una fractura generalmente vertical. Bien vertical o de este tipo, así. Y cuando se acompaña todo esto de rotación externa, que es bastante habitual, se produce una fractura del maleolo posteromedial. O sea, este maleolo lateral interno tiene su continuación hacia la parte posterior, a donde te da lo que es llamado, no es propiamente una entidad anatómica, pero a los fines de describir bien la patología se le llama maleolo posterior. Entonces puede producirse la lesión o arrancamiento o no arrancamiento, se puede producir la fractura vertical o oblicuo corta del maleolo interno. Se acompaña esto visto desde arriba, digamos, peroné, tibia, anterior hacia allá y posterior para acá, se acompaña de un arrancamiento en la parte, de una fractura en la parte posterior. Eso es lo que ya se llama maleolo posterior. Si bien no es una entidad anatómica, tiene importancia para lo que es el tratamiento de estas fracturas. La tipo B de Weber es transindesmal. Fíjense que la fractura atraviesa lo que es el ligamento tibio peroneo inferior o sindesmosis, y entonces se la llama transindesmal. Cuando hay, digamos, una pronación forzada, se produce una compresión de la cara externa del astrágalo contra la cara interna del estiloide peroné, y eso provoca que la sindesmosis o se rompa o bien resista
y se fractura el hueso, produciendo un trazo de peroné, en el peroné, un trazo oblicuo en el peroné, que es la fractura de Weber tipo 2, que atraviesa justo la sindesmosis. Generalmente es un trazo oblicuo corto. En el caso que cuando antes de romperse la sindesmosis resiste, el astrágalo hace la palanca, como les expliqué, en valgo, o sea, con una pronación forzada, ¿qué pasa? Primero la sindesmosis resiste, actúa como eje de palanca y produce una fractura alta por encima de la sindesmosis, que es esta. A veces con lesión de la membrana interósea, a veces no, y una fractura alta por encima de la sindesmosis. Esa es la fractura de Weber tipo C, que es suprasindesmal. O sea, es bien clara la división o la ubicación de esta fractura respecto a la sindesmosis. Fíjense ustedes que cuando el traumatismo sigue, cuando la pronación forzada sigue, termina, o bien por romperse el ligamento deltoide, o bien, como en este caso, el ligamento deltoide o el ligamento lateral interno arranca un fragmento del maleolo tibial. Es una fractura por avulsión del maleolo tibial. Avulsión quiere decir que el ligamento arranca un fragmento óseo por la misma tensión que se produce durante el traumatismo. Fíjense ustedes que la sindesmosis tiene una parte anterior y una parte posterior. La que más frecuentemente de la sindesmosis se rompe es el ligamento tibio-peroneo anterior. A su vez, la de tipo C, o sea, la que estén por encima de la sindesmosis, puede ser diafisaria simple, puede ser diafisaria compleja, donde se acompaña de avulsiones en maleolo interno o de parte de la sindesmosis. Y también cuando ya es muy alta, se produce la fractura de peroné proximal. Esto sería, digamos, la parte proximal de la tibia, el platillo tibiales, la cabeza del peroné, y fíjense que hay una fractura del platillo del cuello del peroné. También llamado fractura de Maisonneuve, que fue descrita hace más de 100 años, y cuyo riesgo en esta fractura de Maisonneuve, por ubicarse en el cuello del peroné, si recuerdan, a nivel del cuello del peroné pasa el ciático popliteo externo. Esta fractura tiene riesgo de producir, o fractura de peroné proximal o de Maisonneuve, tiene riesgo de producir parálisis del ciático popliteo externo, por la misma lesión que produce. Fíjense que el origen está en el tobillo, pero bueno, primero la sindesmosis resiste, provoca un movimiento de torsión a nivel del cuello del peroné, y ahí mismo se produce una lesión del ciático popliteo, la fractura de peroné proximal o de Maisonneuve. Entonces el tipo C tiene C1, C2 y C3. Parámetros radiográficos para identificar esta fractura. Más bien estos parámetros son para decidir el tratamiento futuro de esta fractura. Entonces tenemos el ángulo cruromariolar, que está dado por una perpendicular entre el eje de la tibia y una línea que pasa entre la estiloides tibial, entre la estiloide del peroné y la punta del maleolo tibial. O sea, entre la estiloide del peroné y la punta del maleolo tibial, y la otra es una perpendicular al eje de la tibia. Forma un ángulo que es de aproximadamente 12 grados, más o menos 2 grados. Si este ángulo, digamos, se disminuye, tiene menos de 12 grados, quiere decir que es una fractura que debe requerir una reducción anatómica o una reducción quirúrgica, digamos. Estos parámetros son sobre todo para determinar si esta fractura va a necesitar tratamiento quirúrgico o no. Después el ancho de la mortaja también es otro parámetro. La mortaja es, digamos, esta figura anatómica que se constituye entre la cara interna del maleolo tibial,
superficie articular de la tibia y la cara interna y la cara interna del peroné, del maleolo peroneo. ¿Qué pasa? Cuando esta distancia, o sea, la distancia AB entre cara interna del maleolo tibial a la cara interna del maleolo peroneo es menor o igual a 4 milímetros a la distancia CD, que sería entre cara interna del maleolo, cara interna del astrágalo, superficie articular del astrágalo, y la cara externa de la superficie articular del astrágalo, vale decir, la CD, esta distancia. La diferencia que hay es menor o igual entre 0 y 4 milímetros. Esta distancia es menor o igual entre 0 y 4 milímetros, implica que esa fractura tiene un desplazamiento mínimo y no necesita tratamiento quirúrgico. Cuando esta distancia es mayor de 4 milímetros, normalmente hay que hacer una reducción quirúrgica, mínimamente exploración y reducción quirúrgica, porque no es admisible más de 4 milímetros de separación, ya sea entre, digamos, el cuerpo del astrágalo y la mortaja tibio-peronea. Fíjense ustedes, el ángulo crudo mayor acá es igual a 0. Entonces la estiloide entre la punta del maleolo tibial y la punta del estiloide peroneo, trazamos una línea comparado con la perpendicular, que es al eje de la tibia. Fíjense que son paralelas, vale decir que el ángulo es 0. Si vimos anterior, fíjense que este ángulo es de 12 más o menos 2. Entonces, fíjense la diferencia, que acá es 0. El peroné tendría que estar por acá abajo, mínimamente. Esto es una fractura desplazada severamente y que es de tratamiento quirúrgico. Fíjense que el espacio claro medial, vale decir lo que vimos recién, este espacio es mayor de 4 milímetros. También nos está hablando que hay un desplazamiento grosero de la fractura que implicaría un tratamiento quirúrgico. Fíjense cómo queda la superficie articular, que no queda bien congruente. A la larga, si esto no es operado, el paciente puede andar relativamente bien, pero después de un tiempo más o menos breve termina con fenómenos de artrosis por no tener una buena reducción de la fractura, termina con fenómenos artrósicos y termina con que esta articulación se destruye y con serias consecuencias para el futuro. Por eso es tan importante evaluar con estas dos mediciones, evaluar si la fractura requiere tratamiento quirúrgico o no. Otra de las imágenes que se pueden ver, digamos, en la radiografía, el espacio tibio-peroneo menor a 6 milímetros, vale decir, este espacio, o la superposición entre la tibia y el peroné, sería entre la tibia y el peroné, que este es uno de los que más importancia le damos, es mayor a 6 milímetros. Eso nos implica de que la fractura, cuando esa superposición, digamos, es menos de estos 6 milímetros, nos implica que la fractura es de tratamiento quirúrgico. O sea, lo normal es que la superposición tibio-peronea, esto, el espacio CB, sea mayor a 6 milímetros. O si se quiere, un tercio de el espesor del peroné. El espacio tibio-peroneo es el más fidedigno, ya que no varía. La placa, ya sea con la placa de frente o la placa en rotación, realmente este espacio varía muy poco, entonces es bastante fidedigno para ver el desplazamiento. Acá tiene un normal. Fíjense que está superpuesto prácticamente, si esto dividimos en 3 tercios, estamos entre prácticamente la mitad y 2 tercios. Esto implica que es normal este espacio. No hay la superposición del peroné y la tibia es la correcta. Entonces,
A su vez, si miran la superficie articular, está bien alineada. Esto es normal. Se traza una línea a 1 centímetro de la superficie articular. El espacio claro es menor a 6 milímetros. Superposición mayor a 6 milímetros. Si esta superposición mayor a 6 milímetros, o si se quiere, entre la mitad y 2/3 del espesor total del peroné, fíjense que es más de la mitad, me implica que todo está en orden, que no es necesario ningún tratamiento quirúrgico. Una fractura que es que tiene nombre propio, digamos, es la fractura de Dupuytren, que dentro de esta clasificación sería la Weber tipo C, pero fíjense que cuando hay un gran desplazamiento y una diastasis tibio-peroné importante, se produce una fractura alta del peroné con lesión de lo que es la membrana interósea, que es otro factor de estabilidad. Es la fractura de Dupuytren que implica tratamiento quirúrgico. Fíjense que está groseramente desplazada, que la interlínea tibio-peroné inferior está completamente abierta. Fíjense, el astrágalo ha perdido su derecho a domicilio, prácticamente está fuera de lo que es la mortaja tibio-peronea. No cabe duda que es una fractura de tratamiento quirúrgico. Hablamos hoy de la fractura de Maisonneuve, cuando la fractura se produce acá una rotación brusca, con o sin supinación. Se fractura en el tercio proximal, se produce la fractura de Maisonneuve, que dijimos que pasa por acá, a esta altura pasa el ciático popliteo externo y puede ocasionar lesión de dicho nervio, que es un nervio sensitivo motor muy importante para la marcha. Cuando se produce una lesión del ciático popliteo externo, se produce una marcha que se llama steppage, ¿vale? Es decir, imposibilidad de la flexión dorsal del pie, a donde es muy incapacitante y da una marcha típica. Un repaso de la clasificación de Danny Weber, a donde podemos ver el tipo A, infrasindesmal, tipo B, transindesmal y el tipo C, suprasindesmal, con o sin lesiones de los otros, del otro maléolo o los otros maléolos. Pero tenemos acá graficado más claro los 3 tipos de fracturas respecto a la clasificación de Weber. ¿Por qué es importante la reducción anatómica? Cuando dijimos hay acortamiento mayor de 3 milímetros del peroné o el ángulo que vimos recién, que es mayor a los 12 grados, es menor a los 12 grados, se disminuyen, fíjense, un desplazamiento lateral del astrágalo más de 2 milímetros, disminuye en 42% la superficie de contacto tibio-astragalina, muchísimo. La fractura de maléolos posteriores mayor al 25%, con desplazamiento de más de 2 milímetros. En general, toda fractura interarticular con más de 2 milímetros de desplazamiento implica tratamiento quirúrgico. Y la fractura de maléolo posterior mayor de 25, o sea, un cuarto de la superficie. Se acuerda que hablamos del maléolo posterior, que es, digamos, un maléolo virtual. No es propiamente una entidad anatómica, pero cuando es mayor del 25% de la superficie y hay un desplazamiento de más de 2 milímetros, produce artrosis precoz, que es lo que dijimos recién. En un periodo corto se produce una destrucción de la articulación que obliga a un tratamiento paliativo, que es la artrodesis, que es una fijación de esa articulación. Entonces, esa es la jerarquía y la importancia de que las fracturas de tobillo deben tener una reducción anatómica. En cuanto al tratamiento de estas fracturas, puede ser conservador, en el caso de las no desplazadas. Lo mismo es conservador, al menos por el momento, cuando hay lesión grave de partes blandas, úlceras y enfermedad obstructiva arterial. En ese caso, en forma transitoria, se puede hacer una tracción transcalcánea, o sea, una tracción esquelética con sobrelevación hasta que mejoren las partes blandas y el paciente se pueda operar. ¿Cuándo son de tratamiento quirúrgico? Entonces, cuando no son desplazadas, tratamiento conservador. Cuando hay una lesión grave de partes blandas, también se puede colocar una férula o hacer una tracción esquelética hasta que se desinflame.
Y cuando el estado general no permite una buena anestesia, bueno, obviamente un paciente que mayor el riesgo anestésico, esto no es una fractura de riesgo de vida, así que puede hacerse tratamiento conservador. Cuando la fractura aislada de maleo tibial está poco desplazada, lo mismo, también tratamiento conservador. Cuando la fractura de Weber A no desplazada y alguna tipo B, que no haya mucha diastasis de la sindesmosis, también conservador. Y la inmovilización consiste en un aparato de yeso de 4 a 6 semanas, con taco de marcha a los 15 días. A veces se puede, digamos, indicar la marcha en forma más precoz o a veces más lenta. Yo prefiero siempre que la marcha no se haga antes de las 3 semanas con taco, porque siempre está el mínimo riesgo de que se desplace. Entonces, cuando la fractura tiene poco desplazamiento, se puede optar por el tratamiento conservador. El tratamiento conservador es la clásica bota de yeso, o si no, esto que se llama bota Walker o Walker, a donde, digamos, inmoviliza en forma similar a un yeso, y le permite al paciente, bueno, poder higienizarse, le es un poco más cómoda, en algunos casos se puede retirar para descansar, para dormir, en otros casos se lo deja de acuerdo al riesgo o no de desplazamiento. Esta es lo que se llama Fortesi o bota Walker. Y en el caso de que esté indicada la indicación quirúrgica, se utilizan tornillos, placa, clavos, cerclaje con alambre y cuando es necesario se reparan ligamentos. Tienen acá fracturas infrasindesmales que, como dijimos, muchas veces no son quirúrgicas, pero en este caso, a pesar de que la articulación está bien reducida, hay mucho desplazamiento. Fíjense que mayor a 2 milímetros a nivel de la superficie articular, que es esta. Un desplazamiento mayor a 2 milímetros, se opta por hacer lo que es el tratamiento quirúrgico, a donde se coloca este sistema que se llama sistema absorbe-tracción, donde lleva unas clavijas endomedulares, un tornillo de fijación y una lazada de alambre que mantiene todo el conjunto cerrado. Eso es tratamiento quirúrgico de una fractura tipo de grupo A de Weber. Fíjense también, aparte de lo que se mostró recién, se puede utilizar estas pequeñas placas que se llaman placas anatómicas para maleolo peroneo, así se piden, a donde tiene una forma la placa, donde va, digamos, tomando la punta del maleolo y los tornillos, bueno, aseguran la placa. Y fíjense que esto permite una reducción anatómica de la fractura de Weber tipo A. Tipo B, que ya implica la sindesmosis, fíjense qué diferencia con la anterior, a donde la anterior, a pesar de que es quirúrgica, la articulación en sí está a salvo, digamos. Les repito, es quirúrgica porque hay una escalón de más de 2 milímetros en la articulación. Fíjense en este otro caso. Se me perdió la otra imagen. No sé dónde está. Acá está. Fíjense cómo esto sí ya implica que la articulación está completamente incongruente. ¿Se acuerda que decía que un desplazamiento puede implicar, con que haya un desplazamiento acá de 4 milímetros, puede implicar que haya un 45% de incongruencia en la articulación, lo cual a la larga degenera en una artrosis? Esta fractura con esta alteración de la articulación es quirúrgica. Fíjense cómo se logró la reducción anatómica, y esto se realizó con una placa moldeada, una placa común moldeada, tercio de tubo y tornillos. O sea, esto es una placa tercio de tubo que se ha moldeado y se han colocado tornillos corticales, logrando un resultado anatómico completamente. Fíjense cómo cerró una articulación que estaba totalmente mal. Fíjense cómo ha podido llegar a una reducción anatómica. Las
como pueden ver acá. Se fija muchas veces abajo con un tornillo transindesmal para poder cerrar la sindesmosis. O sea, en el grupo C, fracturas suprasindesmales con desplazamiento. Después, el otro capítulo es la fractura del maleolo medial, del que no hablamos mucho hasta ahora. A ver. Súper lento esto. Esto es otro ejemplo de una fractura del grupo B, transindesmal, que ha sido fijada con una placa moldeada también y tornillos. Este tornillo posterior, este tornillo postero anterior, que es para fijar el maleolo posterior. Recuerden que cuando el maleolo posterior o la parte posterior es más del 25%, implica tener que reducirlo porque se genera una inestabilidad. Se acompañó de una fractura de maleolo interno donde se colocó un tornillo canulado, que bueno, después les mostraré otro. El grupo C, fractura suprasindesmal por encima de la sindesmosis con rotura de la sindesmosis. Se repara la sindesmosis, se coloca este tornillo que se llama suprasindesmal, que ayuda a solidarizar la placa con la tibia. Pero ¿qué pasa? Esta articulación, al no ser perfectamente simétrica, sino que cuando se produce la dorsiflexión hay una separación entre la tibia y el peroné, este tornillo es necesario sacarlo después de un periodo prudencial, aproximadamente 2 a 3 meses, para que permita el normal juego de la articulación tibio-astragalina, que bueno, nos llevaría un rato explicar. Es una articulación helicoidal. Entonces, cuando se produce una dorsiflexión, se separa la tibia y el peroné. Ese juego lo permite el ligamento tibio-peroneo o sindesmosis, permite esa apertura. Y si nosotros dejamos un tornillo acá arriba fijando esa articulación, ese movimiento se pierde o disminuye y el paciente no puede mover completamente. Entonces, después de un tiempo, ese tornillo se retira. En otros casos ocurre que cuando el paciente realiza rehabilitación, por fatiga del material se termina rompiendo y bueno, por ahí ya no es necesario sacarlo porque queda el tornillo roto. O si no, se lo retira. Pero el tornillo suprasindesmal generalmente para fijación transitoria de la sindesmosis, para permitir que cicatrice. En cuanto a la fractura del maleolo medial, aunque no esté muy desplazado, conviene siempre fijarlo, porque el índice de pseudoartrosis asciende al 15%, vale decir. Nosotros tenemos una capa muy fina que es el periósteo, que viene acá cuando esto se abre, el periósteo se mete y produce ahí, se interpone y produce en 15% de los casos pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis en el maleolo medial es mal tolerada. Y según el tamaño se pueden usar distintos métodos, o un sistema de sorbetracción como mostramos recién, o se puede utilizar esto que es un tornillo canulado. Se reduce la fractura, se pasa una clavija y a través de esa clavija entra el tornillo es hueco y entra a través de la clavija. Lo que hace el tornillo después es comprimir el maleolo y prácticamente fíjense que la fractura no se ve. Es una fractura, esta fractura fijada con este tornillo, fíjense cómo ha desaparecido prácticamente las reducciones anatómicas. A veces se coloca un tornillo y una clavija, como en este caso, se colocan 2 tornillos para evitar la rotación del fragmento. Pero siempre la idea es lograr una reducción anatómica, por supuesto. Si no, no tiene sentido operarlo. La fractura del maleolo posterior, este es el famoso maleolo posterior. Fíjense cómo se ha separado y se ha levantado. Implica que cuando el fragmento es mayor al 25 al 30 de la superficie articular debe ser reducido. Debe ser reducido y estabilizado. Se estabiliza con tornillos postero-anteriores, por ejemplo, que fijan ese maleolo, 1 o 2 tornillos que fijan el maleolo posterior para lograr una reducción anatómica. Si no, ocurre que el astrágalo va hacia atrás, hacia arriba,
y produce esto que es un desastre, una luxación, subluxación o luxación de la articulación tibio-astragalina con una grave discapacidad si no se opera. Así que sí o sí, cuando el fragmento es mayor del 25-30 de la superficie articular, debe ser operado el malleolo posterior. Fíjense que la fractura del malleolo posterior se la puede diferenciar en A3. En las tipo A, en la fractura A3, el fragmento posterior medial. Fíjense que el fragmento posterior medial debe ser reducido en forma natural. Bueno, lo importante es que ustedes sepan de esto, que el malleolo posterior debe ser reducido para evitar también una artrosis secundaria. En las tipos B, el posterior, bueno, esto no tiene importancia, ¿no? Este tipo de disquisición no tiene importancia, pero fíjense cómo el tornillo posterior anterior, este tornillo está fijando, este mismo tornillo está fijando este malleolo que está groseramente desplazado. Fíjense cómo el tornillo lo fija en su lugar. Si esto no es reducido, queda una grave discapacidad porque la articulación queda completamente destruida. Eso lo habíamos dicho un poquito, que el contacto tibio-talar, o sea, entre la tibia y el astrágalo, cuando la fractura es de más del 30%, disminuye muchísimo el contacto anatómico y eso predispone a artrosis. Fíjese. Como conclusión, predispone a la artrosis, se deben fijar, siempre y cuando son mayores del 25 al 30%. Eso está en revisión. Hoy día dicen que deben ser siempre totalmente anatómicas, que no se debe tolerar ni un 25%, pero en general, por encima del 25% o 30%, sí o sí es quirúrgica. La sindesmosis tibio-peronea, habíamos hablado que tiene hay necesidad siempre de suturarla cuando hay una ruptura, porque eso constituye un elemento importante de estabilidad, junto con la membrana interósea. Entonces hay que individualizar los distintos haces de la sindesmosis tibio-peronea inferior, tanto anterior como el posterior, y suturarlos. En cuanto a la clasificación, fíjese que la que estuvimos dando es una de las más antiguas. En superficie articular, el compromiso articular, digamos, para lo que es la articulación tibio-astragalina es el 0% en las de tipo A. No se produce, solamente se produce acá. Por tal motivo, la tipo A en su gran mayoría no necesita operar. Esta es una excepción porque hay un escalón de más de 2 milímetros, pero lo que es la articulación principal permanece anatómica. 50% de tratamiento en la fractura de tipo B, que es un poquito más, digamos, el grado de tratamiento quirúrgico, el porcentaje de tratamiento quirúrgico en la fractura de tipo B, vale decir las transindesmales, más del 50% se operan. Y la de tipo C, prácticamente en el 100%. Cuando son supra con una diastasis mayor a 4 milímetros, como hemos visto, son 100% quirúrgicas. Ese es el concepto clásico. La fijación de la sindesmosis solo se debe realizar en la fractura de tobillo con trazo de peroné por arriba de 4 o 5 centímetros, asociada con lesión del ligamento deltoide. Vale decir, cuando el ligamento deltoide se rompe y se produce una diastasis de la sindesmosis, se debe tratar con una placa, como dijimos, en tornillo, y un tornillo que se llama suprasindesmal, que fue el que dijimos que después de un tiempito se retira porque interfiere en el normal movimiento de la articulación tibio-astragalina, que no es, como le dije, una articulación simétrica, sino que es un segmento de délice, y cuando vamos a la dorsiflexión se produce una diastasis, o sea, se produce una separación entre la tibia y el peroné, que si está este tornillo impide eso.
Por fatiga material a veces se rompe, y si no, más o menos de 2 a 3 meses se retira. Cuando estamos operando, realizamos un test que se llama test de Cotton. Fíjese, acá pusimos ya la placa, está todo estabilizado. Colocamos un gancho entre la tibia y el peroné y hacemos el test de Cotton, vale decir, movilizamos, palanqueamos para ver si se abre la sindesmosis. Fíjense que acá vimos que cuando nosotros hicimos este test que palanqueamos entre la tibia y el peroné con un gancho, palanqueamos, vemos que se abre la articulación más de 4 milímetros, la articulación hacia la parte interna, el malleolo interno se abre más de 4 milímetros, se coloca este tornillo suprasindesmal que logra que cierre y quede perfectamente cerrado la articulación tibio-peroné inferior. Fíjense cómo logramos una reducción anatómica. Eso es lo importante de hacer este test, que es intraoperatorio, por supuesto, con el paciente anestesiado, con ya la placa colocada, se palanquea. Si se produce esta diastasis, es necesario colocar un tornillo suprasindesmal y reforzar la sutura en la sindesmosis. Esto más o menos lo mismo, visualización directa de la lesión. ¿Qué quiere decir? Ponemos palanca en la zona donde está la sindesmosis y vemos que esto acá y acá, lo que el ligamento tibio peroné inferior, la parte anterior del ligamento está cortada, se ve directamente que la sindesmosis está rota. Entonces se la sutura y se coloca, si es necesario, la placa con un tornillo suprasindesmal. También se hace algo parecido con rotación externa, se hace un test parecido, donde se aplica rotación externa. Estos son todos test que se hacen intraquirúrgicos, y si se produce una separación, me implica que la sindesmosis está rota, hay que suturarla y o colocar acá arriba una placa con un tornillo suprasindesmal. Siempre la idea es que la sindesmosis tiene que quedar correctamente cerrada, Fíjense, se colocan cuando se comprueba la inestabilidad de la sindesmosis, es lo que le vengo diciendo, ¿vale? Es decir, no importa el tipo de fractura, siempre cuando hay una diastasis de la sindesmosis, cuando hay una inestabilidad de la sindesmosis, es necesario colocar el tornillo suprasindesmal. Bueno, la técnica de colocación, me parece que eso no tiene importancia para ustedes. Siempre debe apuntar un poquito de póstero anterior, pero estos ya son detalles demasiado técnicos que no. Retiro tornillo controvertido. Sugerimos sacarlo de la 6ª a la 8ª semana, como dijimos, 2 meses a 3 meses. Acá dice 3 a 4 meses. Pero normalmente después de los 2 meses se puede retirar. Fíjense que altera la biomecánica del tornillo, la congruencia y la movilidad normal, que es lo que dijimos. Hay riesgo de ruptura, Si no pasa esto, se rompe. Ya cuando se rompe, después no se hace más nada, porque directamente el tornillo ya no cumple más función, así que deja de molestar. El protocolo postoperatorio: después de operar esta fractura, se coloca un vendaje elástico, movilización precoz, carga parcial a las 3 semanas y carga completa a las 5 semanas. Esto en la tipo A, que son las fracturas de menos jerarquía. En la tipo B, sin lesión del ligamento deltoideo, igual al tipo A. Con lesión del ligamento deltoideo, donde se usa una valva corta o la bota Walker en leve inversión por 3 semanas, carga parcial a la 6ª semana y carga completa a los 2 meses. Con lesión sindesmal, valva por 3 semanas o bota Walker por 3 semanas, se demora la carga hasta que se retire el tornillo, de 8 a 10 semanas, dice acá. Cada vez le van poniendo más. Pero habitualmente alrededor de los 2 meses ya se puede retirar. Y tipo C igual a las tipo B con lesión de la sindesmosis. Conclusiones. Evaluar radiográficamente con los parámetros que le acabo de pasar, una evaluación estricta de la fractura, evaluar el compromiso de la sindesmosis, que es la llave de la articulación del tobillo, osteosíntesis estable con movilización precoz. Bueno, esto sería terminando ya el capítulo de lo que es la fractura de la articulación del tobillo. Tenemos otro huesito que se suele fracturar,
no con tanta frecuencia, pero que es importante que ustedes lo conozcan, que es el astrágalo. Este es un pequeño agregado que le quise hacer porque me parece importante que conozcan el tema del astrágalo, cómo es. Es un hueso que está vascularizado por pequeñas arterias que ingresan por las inserciones ligamentarias. Es el único hueso que no tiene inserciones musculares. El astrágalo, no hay ningún músculo que se inserte en el astrágalo. La circulación está dada, a diferencia de los otros huesos, que generalmente viene por la parte muscular y por la arteria nutricia, se da por pequeñas arterias que ingresan por las inserciones de los ligamentos. ¿Qué pasa entonces? Es un hueso con una circulación muy pobre. Estamos hablando de que es un hueso que está en el centro de la articulación, vinculado con la tibia, con el calcáneo y el escafoides. Este es un hueso que está fundamental porque recibe todo el peso del cuerpo y bueno, como les digo, es pobremente vascularizado. Por la caída de altura se puede producir lo que se llama, debido a la lesión de estas pequeñas arterias que tiene, lo que se llama la necrosis aséptica, que es una catástrofe porque produce un aplastamiento, una destrucción del hueso y con grave limitación. Entonces, para diagnosticarlo, tener el antecedente traumático, un examen físico correcto, la radiografía de tobillo, frente y perfil, y cuando hay una fractura compleja se puede pedir una tomografía axial computada, no tomografía plana, tomografía axial computada. Se puede producir lo que se llama enucleación, debido a que el hueso no tiene inserciones musculares, solamente está ahí sujetada por los ligamentos que vimos hoy al principio. Se puede producir lo que se llama enucleación. El astrágalo directamente sale despedido ante un traumatismo de alta energía. Fíjense. Traumatismo de alta energía de moto. Fíjense cómo es esto que está acá. Es el astrágalo. O sea, directamente salió. Esto es una fractura expuesta, una luxación expuesta del astrágalo con enucleación. Fíjense cómo el astrágalo está completamente fuera de la articulación, está fuera del cuerpo. ¿Qué pasa con este hueso? Perdió toda su circulación y te produce a la larga una necrosis. Esto ya es mucho más benigno, una fractura simple del astrágalo que se produce generalmente por caída de altura, produce una diastasis así del astrágalo y esto es de tratamiento quirúrgico, se coloca un tornillo para comprimir. Fíjense, las no desplazadas, en algunos casos se puede colocar una bota de yeso. Cuando yo tiene un desplazamiento mayor a 2 milímetros, como este caso, va fijación con tornillo. Puede ser antero-posterior o puede ser posterior-anterior. Se coloca el tornillo lo menos agresivo posible, tornillos esponjosos, como para evitar empeorar las lesiones vasculares que puede tener. En el caso de tratamiento no quirúrgico, bota de yeso de 2 meses, 2 a 3 meses, no soportar peso por lo menos 3 meses. Acá una fractura con poco desplazamiento, alrededor de 2 milímetros en el límite. Se colocó un tratamiento ortopédico, una bota de yeso y anduvo bien. Si no, la osteosíntesis por vía anterior, una fractura desplazada severamente, se colocó tornillo postero anterior. Fíjense que es lo menos traumático posible. Se colocan tornillos, se colocan elementos de no demasiado, no se pueden andar colocando placas ni cosas de ese tipo porque es un hueso que no admite osteosíntesis complejas. Acá se estabilizó con 2 clavijas simplemente. A la larga se produjo esto que es la necrosis, que no tiene nada que ver con la parte de lo que se hizo, sino que es un trastorno vascular del hueso debido a su mala irrigación. A los 3 años tuvo la suerte que la necrosis regresó, o sea que mejoró, lo cual sí es muy raro. Pero fíjese que la fractura que era esta consolidó y la necrosis regresó, que yo no he visto nunca, pero en algunos casos la necrosis puede regresar, puede mejorar. Cuando hay generalmente una necrosis, no se conserva la forma como en este caso, sino que el astrágalo se aplasta y directamente obliga a tener que hacer una artrodesia o una resección del astrágalo. Como secuela de la fractura del astrágalo es esto, que es la necrosis. Fíjense, la necrosis, el astrágalo está de un color mucho más escleroso, mucho más radiolúcido radiopaco que el resto, mucho más radiopaco que el resto y deformado. Esto es una necrosis del astrágalo. Se realiza en algunos casos la astragalectomía. Fíjense que acá el astrágalo no existe.
se retiró directamente, se extirpó y se puede hacer una artrodesis de lo que queda, o a veces se deja que se haga lo que se llama artroplastia por resección, vale decir, se forma una interposición fibrosa por la misma cicatrización en esa zona y es bastante bien tolerado, con una movilidad bastante aceptable y relativamente indoloro. En casos ya cuando hay una destrucción de la articulación como esta, se puede hacer una prótesis tibioastragalina. Se reemplaza la articulación con una prótesis de metal y polietileno. Estas prótesis son relativamente poco frecuentes, yo he colocado muy pocas y realmente tiene que estar muy, muy indicado y muy estudiado el paciente para ver si es compatible con una de estas prótesis. No son muy, muy frecuentes, realmente se colocan muy poco. El resultado es variable, hay casos que andan más o menos bien y otros no tanto. Puede ser el motivo por lo que no se colocan con frecuencia estas prótesis. Bueno, espero que haya sido más o menos entendido todo lo que es la patología traumática del tobillo y agregué el astrágalo como para que tengan noción también de este hueso, que también hay que tenerlo en cuenta en los casos de traumatismos, digamos, graves, ya sea durante práctica deportiva o durante accidentes en tránsito. Si alguna vez le viene una enucleación de astrágalo, ahí ya tienen idea de cómo se ve. Creo que más o menos con esto cubrimos todo lo que es la parte de patología traumática del tobillo. Recuerden la clasificación de Weber, que es la más fácil de recordar, digamos, bastante sencilla. Y recuerden las alternativas quirúrgicas, los distintos tipos de tratamiento quirúrgico. Recuerden también el tiempo de inmovilización y tiempo de descarga de peso. Y criterio de cuándo debe operarse y cuándo no debe operarse. Más o menos está todo descrito en esta charla en forma bastante detallada, como para que ante la pregunta de lo que es fractura de tobillo tengan más o menos forma de manejarse en el examen final, ¿no? No sé si tienen alguna duda, me comentan. Después yo les paso esto, digamos en forma de PDF. Voy a tratar de hoy mismo pasárselo. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Más o menos, alguna duda respecto a lo que se ha dado. O sea, yo sé que fui un poquito rápido, pero como para que más o menos se ubiquen en lo que es este tipo de patología, que es desgraciadamente muy frecuente. O sea, realmente es muy, muy frecuente este tipo de patología debido al incremento de los accidentes de tránsito, los traumatismos de alta energía durante la práctica deportiva también. Es bastante común. La fractura de tobillo constituye una entidad muy frecuente en la guardia. Seguramente cuando llegó al hospital ya entraron un par de fracturas de tobillo, o sea, es cosa de todos los días. Por eso me pareció importante eso, junto con lo que es la parte de fractura de cadera, fractura de muñeca, las más frecuentes, que las tengan todas claras como para que se puedan manejar en la guardia. Obviamente este tipo de cosas no constituyen emergencias médicas, no constituyen, ante la duda, cualquier tipo de estas fracturas, se inmoviliza con una férula, se llama al especialista, no implica ningún tipo de cirugías de urgencia generalmente, salvo lo que es la enucleación del astrágalo, por eso también quise mostrarles esto, o las fracturas expuestas graves, con compromiso vascular, eso constituye en verdadera urgencia, pero el resto generalmente se puede manejar con inmovilización y llamando al especialista. El tema es estudiarlas bien. Cuando uno va a llamar al especialista, es aconsejable ya previamente en la guardia haber hecho los estudios correspondientes, vale decir, el par radiológico de rutina, RX, tobillo, derecho, izquierdo, frente y perfil, y oblicuo si fuera necesario, RX de pie, pie derecho, pie izquierdo, frente, perfil y oblicua interna. Esos son los pares radiográficos
básicos para lo que es la patología que acabamos de ver, vale decir tobillo y astrágalo. Eso es lo que se debe pedir. Caso de que tengan la posibilidad, cuando hay una fractura dudosa, pueden pedir en el momento una tomografía. Y bueno, cuando el especialista venga a ver el caso, les va a agradecer que el paciente ya fue estudiado correctamente. Digamos, vale decir, ya el especialista va a ver un paciente que ya está estudiado o inmovilizado con una férula, como para que no empeoran las lesiones y el paciente tenga menos dolor. Entonces, es muy apreciado por el especialista que el paciente ya esté estudiado con los pares radiográficos correspondientes, que esté estudiado si hay la posibilidad de hacer una tomografía y si corresponde una tomografía, y inmovilizado con una férula de yeso o una férula improvisada con los elementos que tengamos en la guardia. Eso es importante también. Y bueno, es bueno para que ustedes sepan el grado de urgencia, ¿no? O sea, la verdadera urgencia son las fracturas expuestas. Emergencia, digamos, pueden ser, ya les digo, cuando hay trastornos vasculares o lesiones serias, en caso de herida de arma de fuego también puede ser, pero en general no constituyen patología de una urgencia extrema. Se puede inmovilizar y llamar al especialista con tranquilidad, digamos. No sé si tiene alguna otra duda respecto a esta fractura. Se entendió bárbaro. De todas maneras, conociendo las clasificaciones básicas que las acabamos de decir, conociendo los mecanismos básicos que los nombramos y que sabiendo que son traumatismos generalmente de alta energía, y los métodos de inmovilización o tratamiento quirúrgico que los desarrollamos bastante extensamente, con todo esto ya se defienden perfectamente ante cualquier examen o pregunta sobre esta patología. Incluso cuando en un futuro les toca, también lo van a poder ver o resolver en la guardia, cuando les toque alguna guardia. En el servicio varios alumnos han estado viniendo, lamentablemente en forma oficial no los puedo recibir, pero porque no nos permite la dirección del hospital, pero de todas maneras